Hola queridas estudiantes, bienvenidas a nuestro tutorial número 2. El día de hoy vamos a trabajar las referencias en normas APA, ya que vemos una confusión entre citar con normas APA y la referencia bibliográfica que tenemos que dar cuenta al final de cualquier documento. Entonces el día de hoy nuestro tutorial va a ir enfocado a ese manual de normas APA que nosotros les hemos dejado en plataforma. Profesora, ¿qué es el manual de normas APA? Exacto, este manual es un manual que se genera a partir de unas normas que nos da la American Psychological Association y de donde viene precisamente el nombre APA. Esa A de American, la P de Psychological y la A de Association. Es la Asociación Americana de Psicología y es la que a partir del 1929 creó una serie de normas sólidas y rigurosas de estilo para la publicación de escritos académicos y que entonces a partir de su publicación fueron muy acogidas por todas las comunidades académicas y en este momento no son las únicas, pero son unas de las más usadas a nivel mundial y en Colombia las hemos adoptado. Aunque en Colombia tenemos las normas ICONTEC, en el caso de la Universidad Iberoamericana, todo se hace bajo el formato de norma APA. Entonces vamos a iniciar, acuérdense que es de referenciación. Entonces vamos para la página 28 porque vamos a hablar solamente de referenciación, de cómo hacer esa lista de referencias. ¿Por qué? Porque ustedes en su ficha Excel y en su RAE al final tienen que dar cuenta de esa forma de referenciar. Vamos entonces a empezar con la referencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Entonces tenemos que diferenciar dos cosas. Una cosa es la lista de referencias y otra cosa es la bibliografía. En este caso, para nosotros lo que se llama la lista de referencias, según las normas APA, es la que contiene únicamente los libros o los documentos que yo cito dentro del trabajo académico. Que deben ser todos los que yo cito. Si dejamos alguno, podemos incurrir en posible plagio. Exacto. Y la bibliografía contiene un material extra que fue consultado, pero que no va a ser citado dentro del texto. En este caso, ustedes no realizan una bibliografía, ustedes realizan una lista bibliográfica o una lista de referencia. En este caso, el nombre correcto aquí en nuestros trabajos es la lista de referencia. Entonces, para que recuerden, porque hay estudiantes o muchas personas que consideran que entre más libros estén, ¿sí? Como que es mejor, pero en nuestros casos no es así, solo se utilizan los que son citados. Ok, vamos a ver que se hace en forma de listado ordenado alfabéticamente por el apellido del autor y lleva una sangría en el segundo renglón, que es de 1 centímetro, que la da el mismo computador. Ustedes le ponen la sangría al inicio del párrafo. Exacto. Tiene unas cosas específicas que vamos a ir hablando, profe. Por ejemplo, sí, debemos tener en cuenta que la lista bibliográfica no se enumera, los libros no se ponen 1, 2, 3, ni se usan guiones, ni se usan rayas, ni se usan viñetas de ninguna naturaleza. La única manera de diferenciar cada libro es a partir de las sangrías, que visualmente dan un espacio y las organizan. Entonces, para que recuerden, porque este es un error muy común cuando se hacen documentos, veo mucho los puntos y las viñetas utilizadas y esas no van en ningún momento. Listo, hay unas abreviaturas específicas. Este documento ustedes lo tienen en plataforma, sabemos que lo han revisado, queremos hacer solamente algunas salvedades. Entonces, para edición, para todo vamos a utilizar abreviaturas, la edición revisada, el editor, el traductor, coordinador, cuando tenemos un documento sin fecha, que pues puede pasar, pero lo ideal es que todos lleven fechas. El volumen, el número del volumen, la parte, si es la parte de algún capítulo, si es la parte de algún fragmento, el informe si es un informe técnico o un suplemento. Listo, entonces vamos a iniciar porque el tiempo es de corto. Para un libro, profesora. Entonces, si tenemos un libro en físico, ustedes lo tienen allá o lo consultaron en biblioteca, pues en la lista de referencias debe ir de la siguiente manera. El apellido con mayúscula inicial va una coma, luego viene la inicial del nombre en mayúscula, un punto y luego una coma si es que sigue a continuación el apellido de otro autor. Entonces vamos mirando el ejemplo, por ejemplo, Vázquez, coma, J.G. Posiblemente un Juan Gabriel tal vez, nunca se pone el nombre completo, solamente las iniciales del nombre. Y viene el año entre paréntesis, en este caso el 2011. Fíjense que va un punto seguido después del paréntesis y viene el nombre del libro, el título del libro en cursiva.
Después del título, un punto, que los puntos siempre van separando todos los elementos, en este caso el autor, el año, el título y viene la ciudad, Bogotá, Colombia, punto y la editorial. Y no va absolutamente nada más. ¿Dónde está? Libro con editor. De segunda edición, pues va obviamente la editorial, la ciudad. Ese es otra posibilidad, ¿no es cierto? Entonces lo mismo, el apellido, la coma, el nombre, la inicial en la mayúscula, punto, coma y el apellido si es que hagan más. Si solamente es un autor, pues solamente va el apellido, coma, la inicial y el punto y coma y sigue el año. Miremos el ejemplo. ¿No es Esta cierto? I, profe, es muy importante y muchos Exacto. la distorsionan o no la ponen. Si es uno, dos o tres autores, se pone la I. Aquí hay una salvedad que de pronto me pasé, profesora, y es cuando tenemos más de tres, cuatro autores, y es que aquí la norma nos dice que debemos poner la abreviación et al, Exacto. para que no pongamos a escribir todos los nombres, sino pues escribimos los primeros cuatro o cinco y después ya hacemos. Esto en el caso de las tesis, por ejemplo, de Sí, maestrías, de pregrado, es raro encontrar que un sean más de artículo. 3 autores, por lo general son 3, máximo 4, pero cuando ya son más de 6 y se convierte esa lista interminable, entonces se utiliza la abreviatura et al. Ok. Bueno, vamos entonces a seguir Un con libro un en libro línea. en línea, que en general son los que ustedes más encuentran. Entonces, estos, ¿cómo los vamos a referenciar? El apellido, el primer apellido iniciando en mayúscula, la coma, la inicial del nombre en mayúscula, punto y coma. Todos los puntos y las comas, por favor, póngalos de la manera que nos dice la norma. Si es otro autor, pues el apellido iniciando en mayúscula, la coma, la inicial de su primer nombre en mayúscula, la I y ya viene pues de la misma forma el otro autor que lo acompaña, el apellido con inicial en mayúscula, la coma, la inicial de su primer nombre en mayúscula, en punto, entre paréntesis, el año, punto, el título del libro va en cursiva, punto, recuperado de el link que ustedes hayan tomado. Por eso les decimos, siempre guarden el link y en el Excel está el link. Ese es el link que ustedes deben tener en la página. ¿Qué se utiliza recuperado de en qué fecha también? Porque es importante la fecha porque pues van cambiando, todo lo que está en internet se va modificando y puede que este documento haya sido también modificado. Sí, solamente cuando es DOI, no se coloca la fecha, se supone que es estable el DOI, que es un link que ustedes ya lo vieron en el otro tutorial lo que significaba y que también vamos a ver un ejemplo aquí. Ok. ¿Qué sigue de ejemplo? Artículo de publicaciones periódicas, como cuáles revistas, por ejemplo, las revistas de la Universidad Iberoamericana, salen cada 6 meses, 2 en el año, entonces también tenemos una forma de citarlas, profe. ¿Cómo sería? Exacto, entonces para artículo de publicaciones periódicas se van fijando que la forma en la lista de referencia los apellidos llevan siempre el mismo orden. Entonces el apellido con inicial en la mayúscula inicial, coma, viene la letra inicial mayúscula, la del nombre, la del primer nombre, ese punto, coma y siguen los otros autores en el mismo orden. Utilizamos el símbolo de I, ¿no es cierto? Cuando son tres o cuatro autores, entonces utilizamos en esta versión se utiliza ese símbolo de I. Punto después de la última inicial del último autor, del nombre y sigue el año, entre paréntesis siempre el año y punto después de ese paréntesis. El título del artículo viene, no viene en cursiva, lo que viene en cursiva es el título de la publicación. Entonces hay por ejemplo Revista Iberoamericana o Horizontes Pedagógicos, es el título de la publicación la que viene en cursiva. El volumen que se encuentra dentro de los datos de la revista, viene el número del volumen tal y luego coma y vienen las páginas. Entonces esa P y punto significa página de la tal a tal, porque uno encuentra que viene la revista digital, ¿no es cierto? O la revista también en físico y viene de cierta página a cierta página es que viene el artículo publicado. Entonces hay que poner de qué página a qué página. Y ahí vemos el ejemplo, Trejo Castillo, que tiene en este caso un apellido compuesto, una W, que posiblemente sea William, Wilson, depende, Correa Rosado, Castro, Sauri, y
viene el año 1998, la angioplastia renal transluminal percutánea, experiencia en 3 enfermos. Y en cursiva viene la Revista Mexicana de Radiología, que es el nombre de la revista. 52.1 es el volumen, los datos Eso del es volumen. muy importante, no vamos a escribir volumen 52, no, es el número del volumen. Exacto, por lo general ese es entonces el volumen 52 y el 1. ¿Por qué el 1 o el 2? Porque es que hay revistas que tienen 2 ediciones en un semestre. Okay. Entonces aquí vemos que eso fue la primera edición. Otras tienen 3 publicaciones al año. Hay revistas que tienen solamente una, entonces solamente viene el volumen del año. Porque hay españolas que solamente publican una vez al año. Y allá la página 13, que es de donde se sacó. Bueno, muchas gracias, profe. Ahora vamos con algo que es nuevo para todos y es el DOI. Que el DOI es como el número de identificación que tiene en la nube estos documentos. Entonces se hace de la misma manera que referenciarlo de un link, de una página de internet, se pone al final el número DOI. No se pone recuperado, sino se pone el número. Vamos a ver entonces cómo es. Va el apellido del autor iniciando en mayúscula, la coma, la inicial del primer nombre en mayúscula, punto, coma, el apellido del otro autor en mayúscula la primera, la coma, la inicial en mayúscula, su primer nombre, el punto y, bueno, así vamos con otro autor. En punto, entre paréntesis, el año de la publicación, punto, el título del artículo, punto, el título de la publicación. Recuerde que el título de la publicación es el nombre que le han dado para su publicación a la revista ese año. El volumen y el número. No vamos a poner volumen, no vamos a poner la palabra número, sino los valores. Coma, entre corchetes, la página de dónde hasta dónde va ese artículo, punto, cerramos corchetes, punto, y vamos a poner DOI, 2 puntos, el número que nos va a lanzar pues internet, el número de DOI que va a aparecer al final del artículo, al inicio, si lo tiene, si no lo tiene. Entonces si lo tiene lo referenciamos como DOI y no le ponemos recuperado de, sino referenciamos el DOI. Tenemos acá un ejemplo, vamos a seguir por motivos de tiempo, entonces vamos para la página 36, donde aquí sí nos dice recuperado de cuando no tenemos DOI. Ese es el link. Exacto. Entonces, profe, si quieres les decimos rápidamente cuál sería la diferencia entre este y el anterior, que creería yo que es el recuperado de. de. Solamente la diferencia es que cuando es DOI no se coloca recuperado de, sino que va a tener DOI y tal. En este caso ahí vemos el que sí recuperado de, copiamos el link y ahí copiamos la fecha, ¿no es cierto? Bueno, de la fecha que lo recuperamos. Sí. Tienen las mismas partes, lo único que lo diferencia es abajo poner el recuperado de. Bueno, vamos para la página 67, las normas jurídicas. Entonces las normas jurídicas, dentro de ellas entran los lineamientos, las orientaciones, las resoluciones, leyes y decretos que nos da el Ministerio de Educación o cualquier entidad estatal. Profe. Sí, en este caso viene el título, por ejemplo el título, cuando es constitución el título, por ejemplo cuando es del ministerio, que nosotros citamos tanto del ministerio, es Ministerio de Educación Nacional completico, MEN, y luego sí ahí viene el resto de datos que nos pide aquí y ya recuperado de dónde. Y creo que esas serían las indicaciones generales. Y pues nos falta como una final que es importante y es la de ¿qué? La de internet. Ya voy para la de internet, por acá vamos a la página 43. Hay páginas. Igual este documento ustedes lo tienen, estamos mostrando como lo importante y ustedes lo pueden mirar las veces que ustedes necesiten, profe. Exacto, la página de internet, por ejemplo, Colombia Aprende, que es donde de pronto podemos tener algún link al tablero, por ejemplo. Al tablero, exacto. Entonces se pone la página de internet, puede ser los apellidos de los autores que tengan, ¿no es cierto? El título de entrada que tenga el documento recuperado y colocamos ahí la página. Por ejemplo, Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el año, en Ti Confío es el documento recuperado y recuperado en qué link. Y esa es la manera correcta de hacer esa citación. Exacto. No es nada complicado, es tener claro los pasos y los puntos y las comas. Importante que ustedes tengan la información de cada documento, los autores, el año, el nombre, las páginas. Por eso cuando saquen la cita, siempre recuerden poner la página. Profesora, muchas gracias. Sí, gracias por su atención, queridos estudiantes. Estaremos atentos a todas sus dudas. Un abrazo.